Entonces, Éxodo, capítulo 13, vamos a leer versículos 1 al 2 y luego nos pasamos al 12 hasta el 16. ¿Ya? Entonces, en el título ustedes van a ver que dice consagración de ¿qué? De los primogénitos. Y cuando se habla de primogénito, ¿a qué se está refiriendo? El primer hijo, ¿no? Entonces, la palabra clave, ¿cuál es? El primero, ¿ya? De ahí viene primero, prima, primicia, ¿sí? Primogénito, o sea, primero, siempre, lo que prima, primero. ¿Ya? Entonces, grábese eso. Entonces, leamos, Éxodo 13, 1 al 2. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame algunos, ¿ah? Los escogidos, no, dice todo. Y cuando es todo, no hay excepción, ¿verdad? Conságrame todo primogénito, o sea, todo primer hijo nacido. Conságrame. ¿Qué es consagrar? Dedicar, ¿no? ¿Ya? Dedicado, entregado para uso santo de Dios. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, ese es el primogénito, porque es el primero que sale, abre la matriz, ¿verdad? Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres, no solo de los hombres, sino también de los animales. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Ajá, ¿de quién es de Dios o quiénes son de Dios? Los primogénitos, de hombres, o sea, humanos, sea hombre o mujer, y de los animalitos también. Dice Dios, son míos. O sea, tu hijo primero es de Dios. ¿Ah? Tus bienes primero son de Dios. Tus animalitos primero son de Dios. Aunque sea tu mascotita que más le quieres, pero son de Dios. Porque Dios dice, el primero, mío es, dice el Señor. Amén. Claro, ¿no? Ahora vamos al versículo 12 al 16. Dedicarás, ¿no? O sea, lo consagrarás, lo entregarás. ¿Ya? ¿Dedicarás a quién? A Jehová. ¿A quién se dedica el primogénito? A Jehová nuestro Dios. Ok, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Y asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Usted sabe que siempre cuando nacen, escogen los machitos primero, ¿no? Porque son los que más lo buscan, los más queridos, ¿no? Pero ¿qué dice Dios? El primero es mío. Antes que vas a regalar o vas a vender, no, el primero es mío, ese es mío. Y aquí lo está diciendo, ¿sí? En su Biblia también está. Ya, ¿está o no está? Ya, casi está diciendo. Ok, entonces dice, los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno, o sea, esta es una alternativa, una opción, dice, todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Es decir, se podía canjear, ¿verdad? Pero no eximir, no se eximía de entregarlo a Dios, pero dice, si no quieres darlo a tu asno porque tu asno te va a servir para el trabajo, para la carga, ¿no? Etcétera, entonces dice, ok, lo puedes redimir, lo puedes liberar, pero por medio de un cordero, ¿ya? Entonces aquí está. Redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Quebrar su cerviz es le das vuelta. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, pero ¿por qué Dios? Porque es de Dios, pues. Porque es de Dios, y como es de Dios, nadie más lo puede usar. Te da la opción que tú lo puedes redimir, lo puedes liberar a cambio de un cordero. Y noten que la Biblia habla del cordero de Dios, que es Cristo, ¿no? Siempre está relacionado con Cristo, ¿ya? Pero si no lo redimes, recuérdate, como es de Dios, no lo puedes usar. Porque es de Dios, a menos que lo liberes, lo redimas. Ya vamos a explicar todo eso. Entonces, luego, dice, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Redimirás al primogénito de tus hijos. Y esto lo voy a explicar más luego. Versículo 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, o sea, ¿qué es esto? Como diciendo, ¿por qué haces esto, papá? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué tiene que redimir, tiene que quebrar el servicio? ¿Por qué, verdad, dedicar a Dios? ¿Qué significa esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿No? Entonces le dirás, o sea, como diciendo, le responderás, Jehová nos sacó con mano fuerte, ¿de dónde? Egipto. Egipto simboliza el mundo, ¿ya? Entonces Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué significa servidumbre ahí? Esclavitud, ¿ya? Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, ¿qué hizo Jehová? Jehová hizo morir
En la tierra de Egipto, ¿a quiénes? A todo primogénito. ¿Quiénes eran los primogénitos? ¿O son? Los primeros hijos. Desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Versículo 16. Te será pues, está hablando al pueblo de Dios, te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Leamos todavía un poquito más, capítulo 34, el mismo libro de Éxodo, ¿ya? Para darle el fundamento a lo que vamos a compartir. Daremos más versículos. Éxodo 34, 19 y 20 dice, todo primer nacido, ¿qué dice en su Biblia? Aquí también dice, mío es. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Y qué dice Dios? Que todo primogénito, que es el primer nacido que dice Dios, es mío. ¿A quién le pertenecen todos los primeros? A Dios. Tu hijo, tu hija primero es de Dios. ¿No? Todo lo primero, tu cosecha, tu primer fruto, tu primer salario, todo, ¿de quién es? De Dios. Dígame, ¿está en la Biblia? ¿Está o no está? Ah, ya, entonces, ¿es palabra de quién? De Dios, ¿verdad? Ya, entonces 19, ¿no? 19 dice, otra vez, ¿sí? Sí, todo primer nacido mío es, y de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Es lo mismo que leímos hace un momento. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno, ¿qué significa ninguno? Nadie. ¿Y qué significa nadie? Ninguno. Ok. Y ninguno se presentará delante de quién? De mí. ¿Quién es mí ahí? Dios. Ninguno se presentará delante de Dios, ¿cómo? Con las manos vacías. Dígame, ¿esto es una recomendación, una sugerencia, una opción o es un mandato de Dios? ¿Cómo lo ve ahí? Un mandato, ¿verdad? O sea, por eso hay que enseñarlo, porque es un mandato. Ninguno. Toque, te están hablando a ti, díganle. A ti también te están hablando, díganle. ¿Ya? Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. O sea, delante de Dios, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, no se debe venir con las manos vacías. Porque hasta la viuda, siendo una viuda pobre, ¿no?, tuvo algo para dar. Y fue poquito, pero ya sabemos la enseñanza, que a ese poquito fue mucho más que, ¿verdad?, de lo que daban otros. Esa es otra enseñanza. Pero aquí dice claramente, ninguno vendrá con las manos vacías, ¿no? Yo no sé si alguno está pensando, uy, mejor no hubiera venido hoy. Como dijo alguien, ¿seguimos? Seguimos, ¿no? Apenas estamos empezando. Versículo 26, este mismo capítulo, versículo 26, la primera parte dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra. Los frutos de tu tierra significa el esfuerzo de tus manos, ¿no? Que has labrado la tierra, has trabajado la tierra. O sea, para nosotros hoy en día tiene que ver con nuestro trabajo. Entonces dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás ¿a dónde? ¿A dónde? A la casa ¿de quién? De Jehová tu Dios. ¿Dónde es la casa de Jehová tu Dios? La iglesia, el templo, ¿no? Ya, versículo 27, y Jehová dijo al Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Quién es Israel? Pueblo de Dios, ¿no? ¿Y quiénes somos nosotros? Pueblo de Dios. Entonces esto es para nosotros también. ¿Estamos? Ok, ¿están listos para lo que viene? ¿Están listos? Ya, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. A ver, cierre sus ojitos, pero abra su boquita, ¿verdad? Abra sus manos también, levántelas al Señor. Diga, Señor, gracias, porque tu palabra es vida para aquellos que la hayan. Ahí están las verdades, los principios, las leyes que nos aseguran tu bendición, Señor.
Señor, temblamos, sí, ante tu palabra, porque te tememos, Señor. Porque también sabemos, Señor, que tenemos que cumplir, tenemos que vivir conforme a lo que tú nos demandas. Pero tú no eres un Dios malo, pero más bien nos enseñas cómo retener, cómo conseguir, cómo recibir y retener lo bueno que tú has preparado, has dispuesto para nosotros. Señor, abre nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Abre nuestro entendimiento, danos luz, danos revelación. Señor, dígaselo, Señor, háblame, dame revelación. Señor, hazme comprender tu verdad, que la apropie en mi espíritu y viva por ella, Señor. Haznos comprender la verdad que tenemos en esta ley de las primeras cosas, para que a través de eso aseguremos tu bendición sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre todo lo que pusiéramos en nuestra mano. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Digan conmigo, amén. Que Dios me los bendiga. Bueno, estamos empezando. A ver, aquí yo puse una nota, ¿no? Esa nota para comenzar decía que cómo es posible que algunos cristianos se dan cuenta que aunque son fieles con sus diezmos, tratan de ser fieles en su testimonio. Ya, digamos, no somos perfectos, pero estamos en el camino de la perfección y procuramos dar lo mejor de nosotros, vivir lo mejor, agradar a Dios con lo mejor, procuramos no entrar, no caer en pecado, ¿verdad? Y a pesar de todo lo bueno que tratamos de hacer, aún así, muchos cristianos tal vez ven la bendición espiritual, pero la bendición material o económica a veces no la ven, o inclusive la salud también. Y no creo que es la voluntad de Dios que alguien piense que Dios nos quiere bendecir solo espiritualmente. Porque si la Biblia dice que Dios no da su espíritu sin medida, significa que Dios es un Dios abundante en todo lo que quiere darnos. Realmente Dios quiere bendecirnos, quiere prosperarnos en todas las cosas. Y que tengamos salud y también prospere nuestra vida espiritual, nuestra alma. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, porque está en la palabra. Amén. Entonces, el asunto es que cuando vemos nuestra realidad decimos, ¿y por qué no vemos esa bendición constante, permanente? Es como que a veces sí, a veces no. A veces vemos la bendición económicamente hablando, materialmente hablando, y a veces la pasamos durita, ¿no? O sea, entonces, ¿qué sucede? Cristianos que no practican vicio, no tienen pecados escondidos, se esfuerzan por ser fieles, por ser buenos hijos de Dios, y aún así no ven la bendición de Dios en su economía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Ah? Y yo digo que Dios no se mueve ni por deseos, ni por sentimientos, ni por, ¿verdad? Porque le lloriqueamos o tratamos de convencerle, Señor, mira mi condición, Señor, mira lo que estoy sufriendo. O sea, Dios sí mira, Dios sí sabe, Dios sí se compadece, pero Dios no actúa por eso, ¿verdad? Ni por lo que hacemos, ni por lo que dejamos de hacer, si no va de acuerdo a lo que Él ha enseñado en su palabra. Y por eso cuán importantísimo es que aprendamos las leyes de Dios. Porque otra vez, las leyes de Dios son verdades, son principios que funcionan sí o sí. Es decir, Dios siempre asegura que sus leyes van a ser cumplidas. Si nosotros las cumplimos, Dios también cumple con lo que ha establecido en esa ley. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, pero no se mueve por lo que nosotros hagamos a nuestro parecer. No se trata de que yo haga, voy a hacer esto, ¿verdad? Y a ver si así Dios me bendice. No es si a ver si Dios me... No. Nosotros nos movemos con seguridad, con la garantía de que cuando Dios ha dicho algo en su palabra, Dios la cumple. Dios no es hombre para que mienta. ¿Sí? Más bien dice la Biblia, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿no? ¿Ya? Entonces, si Dios dice algo, Dios lo va a cumplir. Si Dios ha dicho algo, está garantizado que Dios lo va a cumplir. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es ir descubriendo, es encontrando, ir estudiando, ¿verdad? Y cuando encontramos una ley, un principio que es de la palabra, digo, esto lo tomo porque como Dios es fiel a su palabra, Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir. Entonces, una de esas leyes es la ley que le llamamos la ley de las primeras cosas, que no es otra forma que decir las primicias, las primeras cosas. La primicia viene de eso, lo primero. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, usted dice, a ver, una persona trata de portarse bien, ¿no? Toda su vida trata de ser moralmente bueno, ¿verdad? Trata de ayudar al prójimo, visitar a los enfermos, de repente de cuando en cuando a la cárcel, hacer obras buenas y dice, me porto bien para agradar a Dios. Dígame una cosa, por portarse bien, que son buenas obras, entonces, ¿tiene asegurado su cupo en el cielo? Dígame usted, según lo que conoce. No.
O sea, no basta con hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro pensar, aunque sea con buenas intenciones, no es suficiente. Porque bien claro dice que la salvación no es por obras, ¿cierto? Es por gracia, no por obras. ¿Ve? Entonces, me voy explicando, ¿sí? No basta con pensar hacer algo bueno si no está de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que la iglesia ha descuidado, porque esto se practicaba antes, ¿no? En otras generaciones, en este tiempo se ha descuidado enormemente, ¿verdad? Y es algo que asegura la bendición de Dios sobre su casa, sobre el trabajo de sus manos. La bendición económica, ¿no? Es justamente esta ley de las primeras cosas. Vamos a entrar en eso, ¿ya? Entonces, mira, un pensamiento un poquito fuerte dice que si obedecemos la ley de las primeras cosas, aseguramos la bendición de Dios. Y si desobedecemos, sufriremos las consecuencias de la maldición. O sea, no basta solamente el no hacerlo, ¿no? Debemos hacerlo. Le dice, pues si no lo hago no pasa nada. No, sí pasa algo. Y eso es lo que muchos experimentan. Muchos cristianos, siendo hijos de Dios, que Dios quiere darle bendición, por no conocer, y otro por no creer, y otro por no cumplir, ¿sí? Las 3 C, ¿no? Conocer, creer y cumplir. Algunos no conocen, pero algunos sí conocen, pero no creen. Otros sí conocen y creen, pero no lo cumplen. No lo viven, no lo practican. Y por cualquiera de estas 3 condiciones se pierden de una gran bendición que Dios ha asegurado para sus hijos y sus hijas. Ya, no necesito preguntarle, ¿cuántos quieren la bendición económica? Todos lo queremos, todos lo queremos. ¿Ya? Entonces yo estoy asumiendo que todos lo quieren, ¿no? Estoy seguro que sí. Ya. A ver, ¿cuál es el propósito? Vamos a estudiar esto, hermanos, y vamos a ir de atrás y luego para adelante, y ya les voy a ir explicando. Pero vámonos un poquito, por aquí hasta el tiempo de Adán y Eva, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso ahí en el huerto del Edén, entre otras cosas, ustedes saben que les dio todo, ¿no? Porque así es Dios. Dios es abundante, es generoso, ¿verdad? Es bondadoso. Y dice, mire, todo es de ustedes, todo. Y les dio autoridad también que se enseñoreen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, ¿verdad? Y les dio todas las riquezas. O sea, wow, ¿no? O sea, todo era de Adán y Eva, todo. Excepto una cosa. Todo excepto uno. Y uno dice, ¿y por qué Dios? ¿Por qué? ¿No? Porque Dios siempre se reserva. Y porque Dios quería enseñarles un principio a Adán y Eva, que Dios está de primero y Dios está por encima de todo. Él es el Señor, ¿sí? Y aunque delegó autoridad y entregó bendición para los seres humanos, pero se reservó algo para que aprendan, ¿verdad?, a conocer que tienen un Señor a quien les pone autoridad, les pone límites, a quien debemos dar cuentas, ¿verdad?, y a quien debemos obedecer. Y si obedecemos, la bendición continúa, porque ya se los había dado, la bendición ya estaba entregada, y ellos lo disfrutaban. ¿Qué tenían que tocar lo que no debieron tocar? Pero así es la tentación, y muchos caen en ella. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, desde el principio, ya vemos cómo Dios establece su señorío sobre su creación, ¿verdad?, que incluye los seres humanos. ¿Estamos? ¿Ya? Miren, Adán y Eva fueron creados para tener autoridad, para gobernar sobre la tierra, porque a ellos se les dio, señoread les dijo, ¿no? Tengan señorío, tengan autoridad, y a ellos fueron puestos para gobernar. No fueron puestos para ser esclavos. El hombre no ha sido creado para servidumbre, ¿no? No ha sido creado para dependencia, no ha sido creado para ser esclavo de nada ni de nadie, excepto que de Dios. Excepto de Dios, porque Dios sí es un buen amo, ¿sí? Y es un buen Señor. Amén. Amén. Ya, entonces, ok. Y Dios entregó todo, pero bueno, ellos tenían que reconocer que hay alguien que está de primero. Miren, Isaías 44:6, dice el profeta, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Qué dice Jehová? Jehová de los ejércitos dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿Qué significa el postrero? El que está al final, el último.
Entonces, ¿qué dice Dios? O sea, yo soy el primero, yo soy el último. Las mismas palabras que dice el Señor Jesús en Apocalipsis, porque Jesús es Dios, ¿no? Y ese versículo de Apocalipsis reafirma la divinidad de Cristo. Y dice Dios, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No hay Dios. No hay Dios fuera de mí. Ya el pueblo de Israel ya buscaba y adoraba y presentaba incienso, ¿verdad? Y ofrendas a otros dioses, con minúscula, que eran dioses ídolos falsos, ¿verdad? Pero dice Dios, fuera de mí no hay. No hay Dios. Y aquí está hablando al pueblo de Dios. Y dice, no, ustedes son míos. Y yo soy el primero y yo soy el postero. Como diciendo, recuerden quién soy. Recuerden. ¿No? ¿Ya? Y no tienen que buscar en otro lado. No tienen que ir a otro lado porque fuera de mí no hay Dios. ¿No? O sea, está diciendo, no hay otro Dios verdadero, no hay otro Dios. ¿No? Nadie se puede comparar a nuestro Señor. Es el único Dios. No hay otro Dios. Cualquier otra información es falso. Lleva a la mentira y a la cautividad. Así que, pero este fue el error, ¿no? El primer paso en la caída del hombre fue olvidar ese gran principio que Dios está de primero por encima de todos. Dígalo por favor, Dios está de primero. Ahora dígaselo para sí mismo, interiorizando, así con conciencia, con los sentidos bien puestos, diga, Dios está de primero. Y Dios va a estar de primero en mi vida. ¿Ya? Entonces, miren, leo esto que escribí, ¿no? Bueno, todo esto lo hemos escrito. Muchos creyentes caen en pecado cuando oyen alguna voz que los hace apartarse de lo que Dios les ha hablado en su palabra, dejando de hacer lo que saben que Dios les ha mandado a hacer. Y anoche estábamos con los jóvenes haciendo un pequeño estudio ahí, y ellos fueron descubriendo algunas cosas, y como en el caso de Eva, ¿no? Le prestó el oído, ¿no? A quien no debía oír, ¿no? Aunque Dios ya les había hablado a Adán y a Eva, ¿no? Y ya les había dicho cómo debían conducirse y todo lo demás, sin embargo, Eva comenzó a oír otra voz, ¿no? Y usted sabe qué voz era, ¿no? ¿Qué voz era? ¿No? De Satanás a través de la serpiente. Entonces Satanás usa personas, ¿no? Engañosas, ¿ya? Para decirte cosas que aparentemente van a ser para tu bien, pero al final, ¿no? Te quiebran, ¿no? Al final es para maldición, ¿ya? Entonces, y por eso cuidado, hermano, con frases. Aquí yo he puesto una frase, ya, y se lo voy a leer, no sé si lo están viendo ahí, ¿no? Alguna frase que es común escuchar en las iglesias también. Yo no sé si acá alguno de ustedes ha oído algo de esto, pero se los voy a decir. Dice, alguien, por ejemplo, le puede decir una voz, ¿no? Dice, ¿para qué vas a ir a esa iglesia? ¿Para qué vas? Ahí todos son hipócritas. No sé, pero eso se dice mucho, no sé, acá, espero que acá no, pero se dice. ¿Ya? Dice, ¿qué haces en ese ministerio, en ese liderazgo, en ese lugar? Tú no debes estar sirviendo ahí, ¿qué haces ahí? ¿No? Otra palabra. ¿Para qué pierdes el tiempo orando si aquí no va a pasar nada? Estás perdiendo el tiempo, ¿no? No pasa nada. Mira, ¿cuánto tiempo estás orando? Ya, esos pensamientos, voces. Cuidado a quién estás oyendo. Ya, alguien puede decir de algo que Dios está haciendo, pero alguien te puede decir, no, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Ahí Dios no está. Ya, cuidado. Ya, no hagas caso. Haz lo que tú quieras. Los pastores te pueden decir alguna cosa, el hermano, la hermana te puede decir otra cosa, nada de lo que sea, pero no, haz lo que tú quieras, lo que tú piensas. Si te sientes bien, hazlo. Si te sientes bien, hazlo. Ese pensamiento yo lo conozco bien y yo sé de qué espíritu viene. ¿No? Y de Dios no viene, ni del cielo tampoco. Lo que te sientas bien, hazlo. Por eso hay un montón de fornicarios, adúlteros, homosexuales, ladrones, mentirosos y todo lo demás, porque se sienten bien haciendo y no le hacen daño a nadie. Yo me siento bien, así se siente bien. O sea, porque se siente bien, tiene libertad de hacer cualquier cosa. No, cuidado. Y muchos cristianos han disfrazado esa expresión, lo han espiritualizado, diciendo, si sientes paz, ¿te suena? Si sientes paz, todo está bien. ¿No? El mundo dice, si te sientes bien. Los cristianos adoptaron ese mismo espíritu, porque es un espíritu, dicen, si sientes paz, ¿no? Y confunden una con otra, ¿no? Papa con camote. ¿Ya? Entonces,
Y está, si te sientes bien y tienes paz, puedes hacerlo, lo demás no importa. Que digan lo que digan. La antigua canción decía, no, digan lo que digan, sí. ¿No? Y sí, y ese que cantó eso era un homosexual, pues. ¿No? Por eso es, digan lo que digan. Bonita la canción, sí, muchos lo cantaban, muchos eran un homosexual cantándole a un hombre. ¿No? Y nadie sabe, ¿no? Dicen, ay, me estoy explicando, cuidado. Cuidado qué voz estás escuchando. Cuidado qué voz estás siguiendo. Hasta puede ser alguien de la misma iglesia que te está aconsejando, te está hablando al oído, te está diciendo en lo privado, diciendo, no hagas caso, no sigas, no. A ver un momentito, ¿a quién tenemos que hacer caso? En primer lugar, ¿quién dice yo soy el primero y yo soy el final? ¿Quién dice? Dios. Y cuando aquí se enseña o aquí se predica la palabra de Dios, no es la palabra del pastor, no es la palabra del hombre, no es la palabra de la iglesia, es la palabra de Dios. Y hay que seguir la voz de Dios. Si te quiere ir bien, si quieres que te vaya bien, sigue el consejo de Dios, sigue la dirección de Dios, sigue la palabra de Dios. Amén. Y los que no, pues ya saben, ahí están las consecuencias, después lo ven, ahí está la consecuencia. Entonces mejor haga lo que debe hacer conforme a la palabra, conforme a la Escritura. ¿Ya? Entonces, miren cuánto daño, ¿verdad?, hace nuestras decisiones, que la decisión de Adán y Eva, de oír y obedecer, seguir la voz extraña de Satanás a través de la serpiente, hasta el día de hoy estamos pagando nosotros las consecuencias. Hasta el día de hoy. Para que comprendan que todo lo que hacemos trae consecuencias, no solo para uno, sino para todos. Todos. Comenzando los que están más cerca de nosotros. ¿Sí? ¿Usted no ha visto cuando va en la Panamericana o en Evitamiento, en cualquier lugar, en una vía expresa, un lugar que se supone que uno debe ir rápido, ¿verdad? Porque se paga para ir más rápido por ahí, ¿no? Y sin embargo, están unos trancones, o ¿cómo decimos? Unos, chantones, no, el tráfico. Ya, un embotellamiento, ¿no? Terrible, ¿no? Que, wow, va desde el puente Atocón o hasta el centro de ahí por H y todo. Y uno dice, wow, ¿cómo puede ser tanto? ¿Por qué? Si esto más bien es vía expresa o es evitamiento y todo, ¿por qué? Y resulta que cuando uno después hay que ir surfeando ahí, ¿no? Los baches y los carros y todo, y después de tanto ratísimo, se llega a dar cuenta que había un carrito que estaba mal logrado, un carrito chiquito, uno, ¿no? Una pista que tiene cuatro carriles de ida, ¿no? Por un solo carro se genera un tremendo embotellamiento. ¿Sí o no? ¿Lo han visto alguna vez? Ya, ¿se dan cuenta? Entonces, lo que hacemos, ¿causa o no causa consecuencias? ¿Solo para nosotros o también para todos los demás? A todos afecta, hermano. Lo que usted haga en su casa o en su vida personal va a afectar a su casa. Va a afectar a sus hijos, va a afectar a sus hermanos, va a afectar a sus padres, va a afectar a su familia, va a afectar a la iglesia, va a afectar a la comunidad, va a afectar a la nación, va a afectar al país, va a afectar la creación. Hasta una envoltura que se bota, ¿verdad?, se tira al suelo, también afecta. ¿No? Porque va acumulando. Bueno, ya. ¿Vamos bien? ¿Se va comprendiendo? ¿Vamos bien o no? ¿No? ¿Está bien? Agárrese bien ahí de su sitio. Entonces, dice, hoy día, o sea, en los tiempos de hoy, el diablo sigue hablando a los hijos de Dios por medio de otras personas para que desobedezcan las leyes de Dios y no reciban bendición, sino destrucción por la maldición de la desobediencia. Sí, el diablo sigue susurrando al oído a mucha gente. Pero tú no ves al diablo con cola, con cachos, con un rabo, y no lo ves. Pero lo hace a través de personas. Gente extraña o gente conocida, ¿no? Pero que está debilitado, está en su carnalidad, está en su humanidad, está en su debilidad, ¿verdad? Y se permiten ser instrumentos del Señor, ¿no? La serpiente permitió ser usada por Satanás y por eso Dios la maldijo. Quiere decir que la serpiente pudo haberse negado, ¿no? ¿Me explico? O sea, las personas que son usadas para hablar mal pueden negarse a hacerlo, pero ceden, ¿no?, su boca, ceden su corazón, ceden su pensamiento, ceden su voluntad para ser instrumentos de mal. Aló. Que eso no le pase a usted. Que eso no le pase a usted. ¿Sí? Y yo digo esto
porque creo que es así, por la palabra, que cuando el hombre y la mujer anteponen sus pensamientos, sus deseos, sus planes, su voluntad, sus decisiones por encima de las leyes y los planes de Dios, están reflejando el mismo espíritu, la misma actitud que hubo en Lucifer, ¿no? Que desafió la autoridad de Dios, se rebeló contra la autoridad de Dios. Las personas que se prestan para esto, ¿no?, están siendo usados por este mismo espíritu, ¿no?, que produce rebeldía, produce engaño, produce resistencia a la autoridad, ¿no? Miren, Lucas 9, 51 y 56, lo que le pasó a los discípulos de Cristo. Aunque el mismísimo Señor estaba discipulando a sus seguidores, ¿verdad? Y miren lo que les pasa a ellos. Lucas 9, 51 y 56. Vamos a leer. Dice así: cuando se cumplió el tiempo en que Él, está hablando de Jesucristo, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿A qué iba a ir a Jerusalén? Y es la última etapa de su ministerio en la tierra, va a ir a morir, ya, a ser crucificado por los hombres. Entonces, dice, afirmó su rostro, o sea, dijo, ya, estaba decidido. Sabía que había venido y había llegado el tiempo. Y él no trató de evitarlo. Él no dijo, no, yo no quiero, ya no, mejor Señor, me vuelvo al cielo. No, dijo, se afirmó para ir a donde tenía que ir, donde se iba a cumplir la voluntad de Dios. El propósito principal por el cual había venido. Versículo 52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Ahora, los discípulos eran judíos, Jesús también judío, entran a la tierra de samaritanos, y ya saben que judíos y samaritanos no se llevaban, se odiaban, ¿verdad?, brusca, terriblemente, ¿verdad? Y por eso el versículo 53 no sorprende que diga, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, judíos, ¿no?, entrando a tierra, como decía, a tierra de palestinos, diríamos ahora, ¿no? Wow, y se agarran, pero feo, o sea, si los matan, literalmente. Mas no lo recibieron. 54, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, o sea, la actitud de los samaritanos que no quisieron recibir al Señor y a su séquito de discípulos, seguidores, entonces viendo esto, Jacobo y Juan, ¿cómo les llamaban? ¿Cuál era la chapa, el apodo, el mote, el alias de Jacobo y Juan? ¿Se acuerdan? Los hijos del trueno. Eran una joyita, ¿no? Hoy en día les dirían mecha corta. ¿Saben qué es, no? ¿No? Fosforitos. Se encendían rápido, así, en un instante. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué se han creído? ¿A los hombres? Bueno, a nosotros, los discípulos de Cristo, al Señor, ¿no? ¿Y qué dijeron? Señor. ¿Quieres que mandemos que desciendan ángeles, que los bendigan? ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Quieres que mandemos? Mire, ¿qué fe tenían ellos para pedir qué cosa? Que mandemos que descienda fuego del cielo, o sea, juicio, ¿no? Como hizo Elías y los consuma. Miren el espíritu de estos varones, discípulos, ¿ah?, de Cristo. Miren el carácter que se manejaba. Señor, pedimos, ¿qué dice el Señor? Pedimos, sí, un rayo que los parte de rayos, ¿no? Fuego de Dios. A veces, a usted le ha pasado, a mí sí, ¿eh? A mí sí me ha pasado algunas veces o varias veces, ¿no?, que dan ganas de pedir a Dios que caiga fuego del cielo, un rayo, algo que haga Dios, porque hay gente que sí, ¿no? Pero me las aguanto. Me acuerdo que soy pastor y me las aguanto. ¿No? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, ¿qué les dijo? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Está hablando de qué espíritu. Cuidado, con qué espíritu está tratando de tomar posesión de tu corazón, de tu mente, de tu voluntad, de tu boca. Cuidado, le está diciendo. Cuidado. ¿No se dan cuenta ustedes de qué espíritu son? No son del espíritu del diablo, no son espíritu de rebeldía, no son espíritu de juicio, no son espíritu de condenación, no son espíritu de murmuración, no son. Ustedes son de Dios y deben caminar como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Por eso dice, cuidado, no saben de qué espíritu son. 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y si lo que hace va a ser para condenación, para...
Esta semana fui a ver a un poco privado, pero fui a ver a alguien. Y hace años otra persona hizo algo indebido, se lo jaló por ahí, se lo llevó por allá, y al final esa persona falleció esta semana. Y la persona que se lo llevó, que hizo todo lo demás, nunca se apareció. Nunca lo vi ahí. Abandonado. Cuidado. Cuidado. ¿A quién oyes? ¿A quién sigues? No vaya a ser que te lleve a otro lado donde no es el destino de Dios para ti. Miren, el creyente no necesita estar poseído por un demonio para manifestar el espíritu de Lucifer. No estoy diciendo que sean endemoniados, pero aunque no están endemoniados, pueden manifestar la misma actitud, el mismo espíritu que hubo en Lucifer. Feo, ¿no? Lucifer, ¿no? Mejor Lucy nomás le decimos, ¿no? El espíritu de Lucy. No, perdón, no, porque hay algunas personas que se llaman Lucy, mejor. El Lucifer. Cada vez que alguien expresa una actitud, pensamiento o palabra que pretende tener la razón por encima de la palabra de Dios, está manifestando el mismo espíritu de rebeldía, de no sujeción, de resistencia, ¿verdad? Tal como estuvo en Lucifer. ¿Se comprende? Sí, ¿verdad? ¿Ya? Por eso cayó Lucifer, pues. Por querer estar encima de Dios, por querer hacerse igual a Dios. Él dijo, subiré lo alto, pondré mi estrado, no, ocuparé el lugar de Dios. ¿Qué? ¿Ocuparé el lugar de Dios? ¿Qué? Pienso que Dios se ríe, ¿no? Dicen, pilas así, ¿qué te crees? ¿Qué te crees? Sí, lo echó, ¿no? Dice, y Apocalipsis dice, no se halló más lugar para ellos, porque Dios jamás va a permitir, jamás, que alguien tome el lugar que le corresponde a Dios. ¡Jamás! Por eso cayó, pues, porque él es ponerse por encima de Dios, ¿no? Engañando a la gente, ¿no? Así que necesitamos aprender y comprender que Dios no va a cambiar sus planes solo porque queremos que las cosas sean como queremos. Si Dios es el Señor, que sí lo es, Él no se mueve, ¿verdad? Por tus deseos, ni tus emociones, ni tus, como dije hace un rato, ni tus lloriqueos, ¿no? O sea, lloriqueo quiere decir tus pataletas. No, Él es Señor. Él es Señor y Él gobierna con autoridad, pero una autoridad justa, una autoridad sabia, una autoridad perfecta, y todo lo que hace es pensando para nuestro bien. Dios es bueno, es bondadoso, no es egoísta. El egoísta es el ego, ¿no? El que busca su propio bienestar para sí mismo, ¿no? Dios no es egoísta. Dios es un Dios de amor, ¿no? Dios es amor, ¿no? Y el amor que Dios tiene hace que Él se brinde abiertamente, generosamente, dadivosamente, todo lo que tiene Él quiere darnos, toda su bendición Él quiere darnos, ¿no? Entonces no es tanto que Dios no quiera, es a veces que nosotros o desconocemos o no cumplimos, o no creemos y no lo vivimos, ¿sí? Entonces, eso dice, no se trata, ¿no?, de mayoría manda, decimos ya, a ver, acá todos nos ponemos de acuerdo para decirle a Dios que Dios haga algo, ¿así es? Yo he contado esto, y esto ha pasado, ¿no? En un país aquí en Sudamérica se pusieron de acuerdo para ayunar 40 días, para pedirle a Dios para que el diablo se arrepienta. Y no estoy bromeando, así literalmente, 40 días de ayuno y oración para pedir a Dios para que el diablo se arrepienta. Dígame una cosa, ¿eso va a pasar? No va a pasar, jamás no va a pasar. O sea, es una pérdida, un desperdicio. 40 días que podría estar ayunando, orando por otra cosa de más beneficio, ¿no? ¿Me explico? ¿No? Pero hay gente que cree que pueden mover la mano de Dios para hacer algo que ellos quieren que se haga, ¿no? Y la petición no está mal, pero eso nunca va a suceder porque no está conforme a lo que está revelado en la palabra, ¿sí? O sea, no basta con tener buenas proposiciones, no bastan las buenas intenciones. Nuestros deseos tienen que estar sometidos a lo que Dios ha revelado aquí. Si está de acuerdo a lo que está aquí en su escritura, sí va. Y si no, no va. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Ya está? Por eso digo, en el reino de Dios no existen procesos democráticos, ¿no? Porque si así fuera, entonces Dios tendría que hacer lo que dice la mayoría, ¿no?
¿no? Entonces ya no es Dios, pues. Dios se somete, ¿no?, a la mayoría. Por eso en el cielo no es democracia. El reino de Dios no existe democracia. La democracia viene de demos, que es pueblo, y kratos, autoridad, la autoridad del pueblo, el gobierno del pueblo. O sea, el gobierno manda, es decir, el pueblo manda, ¿no?, y pone un representante, ¿ya? Esa es democracia, aunque es una democracia mala también, ¿no? Muchas veces no se cumple, pero el reino de Dios no se gobierna así. No es lo que dice el pueblo, es lo que dice el Rey de Reyes. Amén. Ok, entonces vamos a ver acá, a ver, preparando el terreno para la ley de las primeras cosas. Estamos yendo de atrás para adelante, como les dije, ¿no? Ya más adelantito les voy a explicar bien qué es las primicias, ¿ya? Pero todo esto que estoy diciendo tiene un propósito. Ahora bien, preparando el terreno. Mire, Israel, todos sabemos, ¿cuántos años estuvo Israel esclavo en Egipto? A ver, ¿quién sabe? ¿Cuántos años? No en el desierto, sino en Egipto, en condición de esclavitud. ¿Cuántos años? Bueno, más de 400 años. Hay un texto que dice 430 años. ¿Ya? O sea, 4 siglos no es poco, hermanos. 4 siglos, ¿no? Acá nosotros estuvimos bajo la opresión del yugo, ¿verdad?, del imperio español, ¿no? ¿Ya? También están 500 años, ¿no? ¿500 años? No. Ya. De 1500 hasta 1800 y tanto, bueno. Una buena cantidad de años también. Pero mire, después de eso, Dios dispuso que ellos fueran liberados. Una pregunta que parece un misterio es ¿por qué Dios permitió tantos años que su pueblo, siendo su pueblo, ¿verdad?, escogido, bendecido, tuvieran que vivir bajo esclavitud? No un año, un mes, ¿verdad?, o 20 años, no, o sea, 4 siglos y más. Tantísimo tiempo, ¿no? Es una pregunta. No se la voy a contestar ahora, pero esa pregunta. Pero Dios no los olvidó. Dios nunca los desamparó. Dios siempre cuidó de ellos, ¿no? Sus hijos eran robustos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando las parteras hacían, siendo esclavos, que supuestamente no comían bien, no vivían bien, eran maltratados, trabajaban terriblemente, ¿verdad? ¿Ya? Y sin embargo, sus hijos eran mejores que los hijos de los egipcios. ¿Algo le dice que Dios estaba ahí con ellos, sí o no? Sí, o sea, en tu necesidad, en tu aflicción, en tus momentos duros y todo, igual Dios está contigo. Igual, Dios nunca te va a abandonar, nunca te ha abandonado, nunca, nunca, nunca. Él lo dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Garantizado, lleva la firma de Dios. Amén. ¿Ya? Entonces, luego cuando se cumple el tiempo, porque Dios tiene un tiempo para todo, Éxodo 4, 22 y 23 dice, y dirás a Faraón, es lo que le envía por medio de Moisés, su siervo, ¿no? Dirás a Faraón, ¿qué cosa? Israel es mi hijo. Aquí póngale cuidado, ya, porque aquí ya ponemos el fundamento de las primeras cosas. Dirás a Faraón, Israel es mi hijo. ¿Qué más? Mi primogénito. ¿Qué significa primogénito? El primero, ¿no? Mi primer hijo, ya. Entonces, y Dios está estableciendo su derecho de autoridad. Dice, es mi hijo, es mi primogénito. Es mío, está diciendo Dios. ¿A quién le dice que vaya a entregarle este mensaje? A Faraón. ¿Quién era Faraón? El hombre más poderoso de la historia en ese momento, ¿no? El imperio egipcio. ¿Ok? ¿Ya? Entonces le dice, Israel es mío, es mi hijo, es mi primogénito. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. O sea, Faraón tuvo... entonces dice, ¿quién es Jehová para que yo lo obedezca? Esas fueron sus palabras. ¿Quién es? ¿Qué se cree ese Dios? Acá tenemos varios dioses, ¿no? Y usted sabe que todas las plagas que cayeron sobre Egipto, cada una de esas plagas no fueron solamente plagas al azar, bueno, a ver qué le mando ahora, a ver qué le mando. No. Cada una de esas plagas iban en contra del poder de uno de los dioses de Egipto. Cada una de las plagas, ¿no? Ese tiene todo para un mensaje completo, solamente de eso, ¿no? Cada plaga fue dirigida contra el poder de cada uno de los dioses que tenían en Egipto, que adoraban y que confiaban en ellos. Pues eso fue una goleada que hizo Dios 10-0. Porque Dios siempre venció en cada una de ellas. Ninguno de sus dioses que supuestamente representaban a través de esas plagas dirigidas, ninguno pudo resistirse. Dios ganó por goleada. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y por eso le dice, te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. Entonces, he aquí, ¿qué dice Dios? O sea, como no quieres obedecer, como te resistes, ¿no? Ok, mataré a tu hijo. Y le señala, todavía le dice, ¿quién?
tu primogénito. Primogénito por primogénito, vida por vida. ¿No quieres dejar ir a mi hijo primogénito? Ok, entonces voy a tomar tu primogénito. Y ambos está hablando de lo primero. ¿Ya? Lo primero, diga, lo primero. ¿Lo primero de quién es? De Dios. Por eso Israel, cuando le llaman el primogénito, está diciendo, es mío. Y no puedes tocar lo que es mío, dice Dios. Tú no puedes hacer lo que quieras con lo que es mío. Tú no tienes autoridad para hacer lo que quieras con lo que es mío. Por eso nosotros no le tememos, ni al diablo, ni a sus agentes. ¿Por qué? Porque somos de Dios. Usted es de Dios, usted le pertenece a Dios. Y especialmente los que son los primeros, sépanlo, fueron desde el vientre de su madre ya separados para Dios. Usted le pertenece a Dios, cualquiera sea su condición, usted es de Dios. Y Dios lo dice, mío eres tú. Eres de Dios. Así que Dios consideraba a Israel como su primer hijo, como el pueblo de Israel. Todos eran descendientes de Isaac, el primer nacido de Abraham. Alguno dirá, sí, pastor, pero había otro hijo que nació antes, ¿no? Ismael. Sí, pero es bajo la promesa que Dios le hizo a Abraham. Bajo la promesa. El hijo de la promesa, el primero fue, ¿quién? Isaac. Isaac, por eso le llaman mi primogénito. El otro fue hijo de la esclava, que es diferente. ¿Ya? Entonces, a los hijos de la promesa, es a quien Dios prometió que haría de él una nación santa separada para él. Entonces Dios le dice a Faraón, como para parafrasear, si tú no dejas ir en libertad a mi primer hijo para que me sirva, entonces yo te quito tu primer hijo. Y si Dios lo dice, ¿lo hace o no lo hace? Y tiene el poder para hacerlo, ¿sí o no? Y Faraón, con todo el poder que tenía, ¿se podía resistir? Sí podía resistirse, pero igual iba a ser. ¿Quién puede contra el poder de Dios? ¿Quién puede? Nadie. Nadie. Por eso él dice, no hay otro Dios fuera de mí. No hay. Por eso nos conviene, y qué felicidad que seamos de Dios y seamos del pueblo de Dios. Estamos del lado del ganador, del vencedor, del primero y del último. Gloria a Dios, amén. ¿Qué tal si le dan un buen aplauso al Señor? Amén. Entonces, entre otras cosas, creo que cuando Dios envía a Moisés que le diga estas palabras a Faraón, ¿no? Dios estaba preparando a su pueblo para que aprenda esta verdad, este principio, esta ley, ¿no? ¿Cuál es? ¿Ya? La ley de las primeras cosas, la ley de lo primero es de Dios y nadie se puede oponer porque si no entonces Dios lo reclama, ¿ok? Dios siempre va a reclamar lo que es suyo, Dios siempre va a reclamar y va a tomar lo que es suyo y nadie lo puede detener, nada ni nadie lo puede detener, ¿sí? Así que por eso su primera acción, ¿qué va a hacer? Liberar a su hijo primogénito, ¿no? Que así lo llama a Israel. ¿Ya? Entonces, como Faraón no hizo caso, usted conoce la historia cuando Moisés fue una vez, otra vez, y Faraón se endurecía, ¿no? Y todo, pero después decía que sí, pero después no, y después dijo, ya bueno, llévate las vacas, nomás llévate el ganado, pero no te lleves, después dijo, ya llévate a los niños, pero no te lleves a esto, y así poco a poco, ¿no? Como que iba cediendo, porque veía tan duro que era cada plaga, ¿no? Pero ese es Satanás, pues no quiere soltar toda nuestra bendición. Por eso algunos ven una parte una bendición, otra parte otro poquito de bendición. Ese es Satanás que se opone, se resiste a entregarnos todo lo que es nuestro. Pero tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Y aquí les voy a decir que hizo Israel para liberarse completamente, ¿no? No solo fue Dios, porque Dios tiene todo el poder para hacerlo, pero Israel tenía que cumplir con una condición, que ya se los voy a mostrar. Mire, Dios es tan misericordioso que no envió las 10 plagas de un solo. No envió todo de una sola vez, ¿no? Le dio tiempo a Faraón, siendo Faraón quien era, aún hasta el hombre más perverso, más malo, más terrible, Dios tiene misericordia. Y le da tiempo, ¿para qué? Para que se arrepienta. Y eso dice Pedro, el apóstol, que dice, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es algo que la gente no entiende. Creen que bueno, ahí yo me aguanto, me resisto, no pasa nada. No me pasa nada, no me pasa. ¿Cómo dice que Dios me va a castigar? Que Dios no, ¿cómo dicen? Mira, voy bien, mira, todo chévere, mira cómo está todo, tranquilo, mira, no me pasa nada, todo normal. No, el piso no se mueve, todo está parejo, todo está bueno. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Y ¿no? Gente así, ¿no? Contumaz. Y no saben, no entienden, no perciben que es la misericordia de Dios que lo está guardando, ¿no? Y le está dando oportunidad. Claro, cuando ya llega el momento de Dios, ahí sí también.
ahí ya nada ni nadie, ni una oración lo puede sostener. Ni así se levante Moisés, se levante Elías, grandes intercesores, ni Samuel, nada. Si Dios determina algo y lo va a hacer, lo hace. Cuando es el tiempo. Nada ni nadie lo va a detener. Por eso, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Por eso dice la Biblia. Porque ya cuando cae en la mano de Dios, ya olvídate. Olvídate. Eso. Pero Faraón prefirió esperar hasta recibir la última plaga para humillarse y obedecer a Dios, ¿no? Terrible, ¿no? Mira, cuánto daño le causó a él y a su pueblo. El gran imperio, ¿no? Todo destruido. ¿Sí? No por un ejército. No fueron los sirios, ¿no? No fueron otros. Fue él mismo, su orgullo, su terquedad en no humillarse, no querer rendirse a obedecer a Dios. ¿Y hasta dónde puede llevar, no? Un corazón terco y obstinado, que es lo mismo. Terrible, ¿no? Pero dice, hay algunos que son tan duros de corazón que no les interesa ver que las cosas están yendo mal, como las plagas, ¿no? Cae uno, otra y otra. Son señales, hermano. Cuando algo está pasando mal por aquí, por allá y por ahí y por allá también, son señales, son advertencias, son señales. Dios te está mandando, mira, revisa cómo estás, revisa tu corazón, revisa tu cuerpo, revisa tu casa, revisa tu finanza, revisa. Dígale que está al lado, revisa, hermano, te están hablando, revisa, ¿cómo estás? Sí, evalúese cada uno, dice, ¿no? A ver si están en el Señor, dice. Sí, no vaya a ser que estás acá y... Sí, revísate. ¿No? A veces uno se confía y dice, no, todo está bien, ¿no? Yo voy a la iglesia, yo doy mi... ¿no? Todo, y de vez en cuando sirvo, de vez en cuando hago algo, todo está bien. Pero revisa, porque a Dios no le compras. No le compras con un diezmo, una ofrenda, una primicia, no le compras con un servicio, no le compras con venir al culto, ¿no? No le compras porque levanta la mano y todo. Está bien, levantemos la mano, claro que sí hay que hacerlo, pero eso no le compra a Dios. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, sí, cuando van mal por acá, toca la familia, toca por allá y no quieren cambiar. Muchas veces, ¿no? Muchas veces algunos esperan tocar fondo, ¿no? Porque sí, van para el fondo, con toda seguridad, ¿no? Y miren a Faraón, o sea, uno dijo, no, de repente ya no va a pasar más. Bueno, vino segunda plaga. No, ya no, será la última. No, vino la tercera, ¿no? Y vino la cuarta y la quinta y más, hasta que tocó fondo, hasta el último, hasta el final, hasta que perdió lo más preciado, ¿no? Tienen que esperar que te toque hasta lo más íntimo, lo más duro de tu vida. ¿Qué es lo que uno más ama fuera de Dios? La familia, creo yo, ¿no? Usted me dice mi computadora, mi celular, ya me preocuparía, ¿no? Yo creo que lo más amados son nuestros hijos, ¿no? Nuestro cónyuge, nuestros hijos. ¿Sí o no? ¿No? Y por eso, lo último que tocó fue eso, el primogénito. Lo último, no fue el primero, fue el último. Le dio la oportunidad, para el final, hasta el... ¿Por qué esperar hasta el final? ¿Por qué? ¿No? Pero algunos esperan, ¿no? Tocar fondo para humillarse ante Dios y decir, Señor, perdóname, reconozco que te he fallado, ten misericordia de mí, devuélveme tu bendición. Y aún así, aunque estés en el fondo, dígame, ¿Dios va a escuchar o no va a escuchar? ¿No? Porque el de corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Pero ¿por qué esperar hasta llegar al suelo y más abajo del suelo para recién ahí? No, pero bueno, aún ahí, así es la bondad de Dios. Aún ahí, Dios sí te escucha. Dios sí te oye y Dios te rescata del hoyo, ¿no? Sí, ¿ya? A veces son pequeñas plagas, ¿no? Pequeñas plagas. O sea, la primera plaga pierdes el trabajo, pierdes el empleo o pierdes algo que de repente no cuesta mucho, pero bueno, siempre es algo que a uno le ha costado, pero pierdes algo, ¿ya? Y dicen, no, bueno, o algo se malogra en casa, ¿no? Alguien se enferma, de pronto se va el dinero en algo, ¿no? ¿Sí? Pequeñas plagas, pequeñas alertas, pequeñas advertencias, ¿no? Te está avisando, porque nada malo debería acontecernos, puesto que estamos con Dios, ¿no?
¿ya? A menos que sea un descuido, no descuido de pecado, sino un descuido de algo, ¿no? Yo me he olvidado mi celular varias veces, ¿no? Y aún en los viajes misioneros me he olvidado. En un país 2 veces he dejado mi celular en el carro que me llevaba de una provincia a otra, en otro país, en otro continente. Y el chofer de las 2 veces que en el mismo país, en 2 lugares distintos, se ha detenido, ha retrocedido y me ha dicho, señor, se ha olvidado su celular. ¡Wow! Y yo, imagínense el celular en un país donde en el celular prácticamente tengo todo, ¿no? O sea, pierdo eso, pierdo la comunicación, pierdo... ahora hasta del celular se puede pagar y todo. O sea, imagínense, ¡wow! Pero cómo ha sido la gracia de Dios tan grande que... O sea, ¿quién devuelve, no? ¿Y quién se devuelve para devolverte? Pero la bondad de Dios, ¿no? La bondad de Dios. Bueno, estamos haciendo su obra y ustedes orando también, por eso todas esas cosas suceden. Dios nos ayuda. Pues es importante orar siempre, ¿no? ¿Ya? Pero yo digo acá, ¿qué más tiene que pasar para que decidas poner a Dios en el primer lugar de tu vida? Porque eso es lo que Él dice, yo soy el primero, ¿no? Él dice, yo soy el primero, pero tú tienes que establecerlo también como el primero en tu vida. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, cuando Dios dijo que iba a destruir a los hijos primogénitos de Egipto, Él también le dio instrucciones a Moisés sobre cómo los israelitas, y aquí entramos, ¿ya? Cómo los israelitas podían redimir, liberar a sus propias familias de la muerte y la destrucción. ¿Quieres saber cómo se redime, cómo se libera, cómo se protege la casa, la familia, tu vida, tus bienes de la destrucción? ¿Quieres saber? Bueno, quédate ahí entonces. Bueno, tampoco no se puede. Ya. Está como ese canal de YouTube, ¿no? Quédate un rato más hasta el final y ahí te digo, ¿no? La última es la mejor. Y te quedas ahí ya. Ya, bueno, les voy a decir. Vamos a Éxodo 12. Éxodo 12. ¿Qué tuvieron que hacer? Y aquí está el principio, ¿verdad? Un principio revelado acá. ¿Qué hicieron ellos para que Dios los protegiera y el mal no entrara sobre su casa, ¿no? Éxodo 12. ¿Ya? Usted puede ir leyéndolo ahí. Y usted va a ver que entre las cosas que menciona ahí es que Israel tenía que matar un animalito, no cualquiera, no es entregar a Dios cualquiera, no. Inclusive no cualquier clase de animal, sino que tenía que ser un cordero, en este caso, y además no cualquier cordero, sino que el cordero debía ser sin defecto y tenía que ser macho. Otra vez, el primero y lo mejor para Dios. ¿Ya? Ahí está en el versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno, diga, cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia, ¿verdad? Y el versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Ya? Interesante el versículo 3 cuando dice, en el 10 de este mes, el 10 de este mes, diga 10. El 10 es muy importante, ¿no? Ahorita les digo nomás así como algo rapidito, el 10 en la Biblia, cada vez que usted ve que aparece el número 10, va a encontrar que está directamente relacionado con la redención. En cada pasaje de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, donde usted vea el 10, siempre va a encontrar vinculado, relacionado estrechamente con el tema de la redención. ¿Qué es redimir? ¿Qué es la redención? El acto de liberar por un precio, dejar libre pagando un precio. ¿Okay? Eso es redimir, dejar libre, ¿ya? Pero por medio de un precio, ¿sí? Entonces, está lleno. Piensa en cualquier 10 que usted se recuerde en su mente en la Biblia, cualquier caso de 10. Por ejemplo, José, para liberar a su padre y a su familia de la hambruna, donde mucha gente estaba muriendo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Los 10 años de vacas flacas, ¿no? Tuvo que enviar 10 animalitos, ¿sí? Fueron 10, no me acuerdo exactamente qué fueron, ¿no? Pero 10 animalitos envió, ¿verdad? Y redimió a su familia y los trajo a Egipto a entrar a la mejor tierra que había, a comer y todo eso, ¿no? 10. ¿Ya? Cuando Booz se casa con Ruth de la Biblia, escoge 10 testigos. 10. Y la ley decía que solamente eran necesarios 2 o 3 testigos, pero Booz, judío, conoce el tema del 10 y él
llama a 10 testigos. 10, no es casualidad, es importantísimo porque justamente iba a redimir, ¿no?, la propiedad de Noemí y en este caso también a su nuera, ¿verdad? Ya que el esposo ya había fallecido, entonces para que ella viniera a ser ahora esposa de él. Redimir, liberar, siempre está relacionado con el 10. El Nuevo Testamento quiere verlo, bueno, ahí está, los 10 leprosos. 10 leprosos, 9 eran judíos, 9 eran judíos, faltaba uno para ser 10. ¿No? Y el judío sí comprende el tema del 10, por eso que los 9 judíos, ¿por qué la Biblia dice 9 judíos y uno era samaritano? Porque con un samaritano completaban los 10, pero los judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Pero los judíos, siendo leprosos, dijeron, necesitamos un 10, porque el 10 para el judío sabe qué significa, ¿no? El significado, la relación que tiene con la redención. Entonces dijeron, somos 9, y ahora ¿dónde falta otro samaritano? Perdón, otro leproso judío, no hay más. Bueno, ahí hay un leproso, pero es samaritano. Pucha, ¿qué hacemos? ¿No? Porque hasta en eso también hacen, ya pues ni modo, ¿no? Dijo, ya ni modo, ya que entre nomás, pues ¿qué vamos a hacer? 10. Y viene donde el Señor. Señor, hijo de David, ten misericordia. El Señor les manda. Y ustedes conocen la historia, ¿no? ¿Lo sanó el Señor, sí o no? No, no lo sanó. Les dio una palabra. Y con la palabra que les dio, dijo, vayan presentes al sacerdote, que era cumplir justamente con la ley. Acuérdense, cuando se cumple con la ley, los milagros se producen. Se cumple con la ley, entonces Dios también cumple su parte. Y la ley decía en Levítico 14, decía de que cuando habían estos casos, entonces tenían que presentarse ante el sacerdote, pero ya limpios. Ya limpios, o sea, cuando ya estaban limpios, recién se presentaban al sacerdote para que el sacerdote los examinara y los declarara ya purificados, limpios y podían volver a ser parte de la sociedad, de la comunidad y de su familia también, que habían sido expulsados. Entonces, quiere decir que estos 10 leprosos tuvieron que creer primero a la palabra del Señor y creyendo esa palabra, cuando caminaron en fe en esa palabra, el milagro vino y se produjo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Ya? Pero fueron los 10, no es casualidad, nada en la Biblia es casualidad, todo tiene una explicación, nada más hay que estudiarlo, hay que encontrarlo, ¿ya? Otro caso, a ver, cuando Abraham fue a buscar, mandó a su siervo, ¿verdad?, a buscarle una novia, una esposa más bien, para su hijo, ¿no? Su hijo Isaac, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Cuántos, estos sí fueron camellos, cuántos camellos envió? Ya saben, fueron 10. El mismo caso que estamos comentando aquí, para que Dios redimiera, liberara a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Cuántas plagas utilizó? ¿Casualidad? Dígame una cosa, ¿Dios pudo haberlo hecho sin plagas, sí o no? Sí pudo haberlo hecho. Pudo haberlo hecho con 1, con 5 plagas también, sí o no. O con 20, pero ¿por qué fueron 10? Hay una enseñanza en el 10. Siempre están los 10. Los 10 mandamientos también tienen, ¿no? ¿Me explico? ¿Sí? Ya, entonces por eso, el 10 es importante, por eso aquí aparece, dice, ¿en dónde está? El versículo 3, ¿no? Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómense como un cordero. Todo tiene un significado y una aplicación en la Biblia. Eso, el 10 es importantísimo, de ahí también viene el diezmo. Y hasta la malogró el pastor, hasta aquí estaba bonito todo, pero ya la dañó todo. ¿Para qué metió eso, pastor? Está todo tan bien. Ya está bien, dejemos ya eso a un lado, pero grábese, ahí está el diezmo, el 10%, usted libera, protege, redime su 90%, cuando usted da su 10. Es una revelación, guárdelo, practíquelo, vívalo. Ya, entonces, ahora, después de eso, Israel entonces tenía que matar el cordero, asarlo y comer la carne, ¿no? Es como hacer una parrillada, literalmente, es prácticamente algo así, ¿ok? Pero era dedicado a Dios, consagrado a Dios. Pero una parte consagrada a Dios y otra parte se la comían ellos, así era, ¿ya? Entonces, ellos tenían que comérselo, pero para comérselo tenían que matar un cordero. Y ahí está el cordero de Dios, ¿no? Que representa a Jesucristo. Entonces, esos... la sangre de ese animalito, que luego se lo iban a comer, pero la sangre significa que habían tenido que dar muerte a un inocente, ¿verdad? Entonces, ese animalito, de su sangre tomaban y echaban sobre el dintel y sobre el marco de las puertas. El dintel es el cruce que va, ¿no? En el marco de las puertas. Entonces, tenía que poner al lado de los marcos y en el dintel. Eso señala a la cruz de Cristo, ¿sí? El dintel y el marco de las puertas. ¿Me estoy explicando? ¿Ya? Entonces simboliza la cruz de Cristo, que además eran de madera también, ¿sí? Entonces, interesante, ¿no? Porque la sangre del cordero tenía que ser rociada en la entrada. ¿Para qué?
para que cuando viniera, sí, se salvo, sí, para que cuando viniera el heridor, el espíritu de mortandad, ¿verdad? ¿Ya? El que iba a matar a todos los primogénitos, al ver la sangre, pasaría de largo, porque la sangre era su protección, era su señal. ¿Ah? Ellos mostraban que habían redimido su casa, ¿no? A través de el cordero que había sido, sí, sacrificado, había sido dedicado para Dios. ¿Ya? Entonces, mire, versículos 12, 13, dice así. ¿Dónde estamos? Éxodo 12, ¿verdad? Versículos 12 y 13 dice, pues yo pasaré, dice Dios, ¿no? Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, en todos los dioses de Egipto. ¿Se dan cuenta? Ahí está bien claro. Dice yo Jehová. ¿Y cómo es? En todos los dioses a través de las plagas. Cada plaga fue un ataque directo contra la confianza que tenían los egipcios en sus dioses, ¿no? El dios de las moscas, el dios del granizo, el dios de todo eso, del río Nilo también, porque hasta el río Nilo se consideraba como un dios, ¿no? De la fecundidad, de la prosperidad. Ya todo eso fue. Entonces, dice versículo 13, ¿ya? Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. O sea, en tu casa la sangre es la señal, ¿no? Que tenía que ponerse ahí. ¿Y qué dice? Y veré la sangre, ¿y qué haría Dios? Y pasaré de vosotros. O sea, como decir, pasaré de largo. Aquí no entra la muerte, la mortandad, la plaga, no va a entrar sobre ti. Siempre y cuando pongan la sangre. Pero para poner la sangre significaba que tenías que dedicar un cordero para Dios, matar un cordero para Dios, ¿no? Y alguien tiene que decir, bueno, pero es un cordero, ¿no? Es plata, me ha costado y todo, ¿por qué lo tengo que poner? Bueno, si quieres la bendición, quieres la redención, quieres redimir, quieres proteger, tienes que entregar algo. Tienes que entregar, ¿sí? Lo primero, ¿sí? Lo mejor para Dios. ¿Van siguiendo? ¿Sí? Ya, entonces dice, y no habrá en vosotros, pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Ya? Versículo 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, o sea, en los marcos, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor, que es el espíritu de muerte ahí, en vuestras casas para herir con mortandad. Interesante, ¿no? Tremendo, tremendo. O sea, si un israelita se descuidaba o por, como el judío, ¿no? Por ser tan judío, ¿no? Ser tan, ¿cómo se dice eso? En Italia hay una expresión en italiano que dice que al español es como de brazo corto. De brazo corto, dicen los italianos. De brazo corto quiere decir que su brazo, tiene el brazo tan corto que no le llega al bolsillo. Así, ¿no? Eso dicen. De brazo corto, porque no le llega al bolsillo. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Que como decir, los devotos de la Virgen del Puño. Así cerrado, ¿no? ¿Ya? Entonces, imagínense un judío ¿cómo se? Tacaño, ¿no? Tacaño, ¿no? Dice, no, yo no voy a matarme esto, ¿no? ¿Qué le iba a pasar? Por no dar a Dios lo que debía dar, perdía todo, hasta la vida, ¿no? ¿Les dice algo eso? Pregunto, ¿les dice algo eso? Hermano, yo pregunto, de verdad, ¿se comprende o no se comprende? Ya, ok, eso está claro entonces. ¿A qué van a hacer entonces con lo que están comprendiendo? Porque ya lo comprendieron. La bendición es para cada uno que cumple, cada uno. Yo aseguro mi casa, pero yo no puedo asegurar la de usted, porque acá dice cada uno, ¿cierto? Usted leyó, ¿no? Donde dice cada uno. Entonces, yo soy el responsable, como cabeza de mi hogar, yo soy responsable de asegurar la redención de mi casa. Y lo hago. Por eso en tiempos malos, en tiempos buenos, en cualquier tiempo, igual la gracia y la bendición de Dios, ahí está. Ahí está. Con dificultades, con todo, pero ahí está la gracia y la bendición, y creo que es visible, ustedes lo ven. Porque como comprendemos, aprendimos, conocemos, lo vivimos, pues lo hacemos, por eso nos va bien, gracias a Dios. Porque ya sabemos el secreto que ya no es secreto. Es solo hacerlo, nada más. Y estoy asegurado porque Dios siempre va a cumplir, Dios no falla. Así que le conviene, dígale que está al lado, ¿te conviene, hermano? Hágalo. Te conviene.
Entonces Dios diseñó esta prueba para separar a su pueblo del pueblo egipcio. Los separó, ¿verdad? O sea, los que recibían la maldición, la plaga, la muerte y todo lo demás, ¿verdad? Y de los que no iban a recibir. Ahí ellos conocieron, ¿verdad? Como Dios, ahí sí hizo separación. ¿Ya? Los que fueron protegidos por la sangre. Que significaba que fue dedicado un animalito para Dios, ¿no? Entonces Dios quiso que los israelitas aprendieran que sus hijos primogénitos habían sido redimidos o liberados por la sangre de un cordero. Y este cordero es nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Que se dio a sí mismo por nosotros. Entonces la palabra redención también se puede traducir como comprar de regreso. Comprar de regreso, o sea, vuelve para mí. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, así como por la sangre del Cordero de Dios Jesucristo, nosotros hemos sido libertados y separados del mundo de pecado. O sea, Dios nos compró de regreso. Porque ya Él nos había creado, éramos de Él, pero nos perdimos en el mundo, ¿verdad? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, perdidos, lejos de la vida de Dios, ajenos de la vida de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos compró de regreso por medio del Cordero de Dios, que fue sacrificado por nosotros. Lo compró a usted para Él mismo, de vuelta a casa. Dele un aplauso, hermanos, a nuestro Señor, ¿verdad? Que envió a su Hijo, ¿no? Para comprarlo de retorno. Lo ama tanto. Nos ama tanto, te ama tanto que envió a su Hijo, el Cordero de Dios, a ser sacrificado para que vuelvas a Él. Amén. ¿Ya? Entonces, ya voy a terminar por aquí porque ya veo que ya no nos va a alcanzar para hoy. En la próxima semana vamos a completar, pero denme un momentito más. Entonces, al pagar el precio de un cordero, estaban protegiendo a su primer hijo nacido. ¿Sí? ¿Verdad? El israelita tenía que pagar el precio de sacrificar un cordero suyo, de sí, de su casa, de su familia, y haciendo eso, entonces estaban protegiendo a su primogénito, su primer hijo nacido, y también todo lo que estaba dentro de la casa, ¿no? Porque si la gente muere, todo se pierde también, pues. Entonces, al mismo tiempo, no es la vida solamente, sino todos los bienes que acompañan a esas vidas, ¿sí? Entonces, estaban protegiéndolo, poniéndolo libre de la destrucción. ¿Ok? ¿Quieres que Dios ponga ese cerco de protección contra el que roba, contra el que destruye, contra el que toma, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya sabes, vas viendo qué hay que hacer. ¿Sí? Entonces, voy a poner algo final. Esto nos enseña que si Dios no es puesto como primero, entonces no hay posibilidad de redención obrando a favor de su vida, de su casa, de su familia, de sus bienes, de su tesoro, de todo. Tienes que poner a Dios de primero, no solo aquí, ¿sí? Sino en todo, literalmente. Porque si Él dice, yo soy el primero y el último, tiene que ser así, el primero y el último en nuestra vida, en todo, ¿ya? Por eso, si fallamos en eso, entonces, Dios siempre va a seguir siendo el primero. Si tú dices, no importa, Señor, yo quiero vivir todavía mi vida como me parece, ¿no? Y bueno, sí creo en ti, bueno, ya te voy a seguir, pero a mi manera, ¿no? Mucha gente dice eso, ¿no? Yo sirvo a Dios a mi manera, yo sigo a Dios a mi manera, yo creo en Dios a mi manera, ¿sí? Yo vivo a mi manera, ¿no? Así es. Así, uno escoge cómo puede vivir a su manera, ¿sí? ¿No? Una vez me pasó esto una persona, estábamos en un bus público, estaba yendo y una persona del sexo opuesto, yo me senté ahí porque era el lugar que estaba libre, y esta persona, de pronto en la conversación, que se dio una conversación, me dice que es cristiana, y yo me alegré, wow, qué bueno, ¿no? Una dama me dice que es cristiana, y en la conversación, así apenas primera vez que nos vemos, en un lugar público como es un transporte, un bus, ¿no? Una conversación ahí y me dice que es cristiana, y digo, wow, qué bendición, ¿no? Estamos en otro país. Y en medio de la conversación, la dama se me sugiere, se me insinúa sensualmente, sexualmente, así abiertamente, ¿no? Abiertamente se insinúa, y uno sabe cuando alguien se insinúa, uno se da cuenta, ¿no? ¿Ya? Y yo dije, ¿qué? Le digo, pero disculpe, pero usted me dijo que era cristiana y usted me está hablando de estas cosas. Y yo, ay, no, es que mire, es que no, nosotros en mi país, yo sé que ustedes los peruanos son como muy, los cristianos son muy, ¿cómo dice? Conservadores, sí, eso dijo ella, ¿no? Ustedes son como muy conservadores. No, nosotros ya hemos superado esas cosas y nosotros, en nuestro país, nosotros vivimos la cristiandad en otra manera, en otro nivel. ¿Qué?
O sea que puede haber un estilo de vida cristiano no sé, a lo brasileño, a lo colombiano, a lo portugués, a lo europeo, a lo chino, a lo peruano, así es. ¿Sí? O sea, un estilo de vida aquí y otro estilo de vida allá, ¿así puede ser? No, hermano, no. ¿No? ¿Me explico? O sea, tú no escoges cómo vivir tu vida cristiana, tú no escoges, es como Dios ha dicho. No es como te parece, como piensas, como deseas, como tú quieres. No, 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 señor, así no es. Dígale que está al lado, así no es, hermano. Déjate de cosas. ¿Ya? Sí. Ya, por eso. Y cuando tú vives a tu manera y haces como quieres y te dicen, no, yo mismo soy, ¿no? Sí, ok, muy bien, tranquilo, Dios sigue siendo Dios. Tú no pones a Dios de primero, Dios siempre va a seguir siendo primero y nadie le quita su lugar. El problema va a ser para ti, no para Dios. Para ti es el problema, ¿no? Y por eso ahí comienza a pasar una cosa, comienza a pasar otra cosa, y ¿no? Ya comienzas a ver ahí, ¿no? Entonces ya se te cae todo, se te va todo, te pierdes todo, se te golpea todo, te pasa de todo, y entonces, ¿y ahí qué pasó? ¿Y Dios dónde está? Ahí está, donde siempre está, en el trono, Él es el rey, Él está gobernando, Él está reinando, y tú no lo vas a cambiar a Él. ¿Aló? ¿Sí? Entonces te conviene, ¿no? Así que, ya, voy a terminar con esto. Malaquías 3, 10 y 11. ¿Ya? Con esto vamos a terminar hoy. Y la próxima semana ya voy a explicar propiamente qué son las primicias y cómo debemos actuar según la palabra. Pero Malaquías 3, 10 al 11 dice, traed, ¿qué cosa? Todos, dice, ¿eh? Todos los diezmos, no una parte, sino todos los diezmos, todos. O sea, diezmo de todo, quiere decir. Y eso hacían los judíos. Ustedes se acuerdan de los fariseos que decían que diezmaban hasta de la menta, del eneldo, del comino, o sea, bien así estrictos. Pero en realidad ellos sí, aunque eran legalistas, pero sí estaban cumpliendo los que lo hacían, ¿no? Porque de todo, Dios había dicho, de todo se da el diezmo. Por eso acá no dice trae todo el diezmo, no, dice en plural, traigan todos los diezmos. Interesante, ¿no? De repente usted no lo había visto así, pero así dice la Biblia, todos los diezmos. ¿Ya? ¿A dónde? Al alfolí. ¿Dónde está el alfolí? En el templo, pues en la casa de Dios. ¿Ya? Y dice, y que haya alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré. ¿Qué significa derramar, hermano? Es cuando algo ya está lleno y encima se sigue echando, se sigue tratando, pero ya está lleno. Y cuando ya está lleno, lo que pasa es que se derrama, ¿sí o no? ¿Verdad? Eso es. O sea, ¿qué está diciendo Dios con eso? Pruébenme, si ustedes cumplen con hacer lo que les digo, traigan a la casa de Dios lo que deben de traer, diezmos, ¿verdad? Ofrendas, primicias, traigan, ¿verdad? Entonces, pruébenme. Aquí en este versículo dice, pruébenme. Pruébele a Dios, a ver si Dios es verdadero o es mentiroso. Pruébele, Dios no se molesta porque Él lo está diciendo. Pruébame nomás, yo no tengo problema. Porque Dios no cambia, Dios no falla. Dios te desafía y te dice, no hay problema. Mira, esto no es verdad, pero lo voy a decir en esta palabra. Es como que Dios te dijera, te apuesto. A ver. No, Dios no lo dice, yo estoy diciendo Dios, ¿no? Pero es como si dijera, para comprenderlo, ¿no? ¿Ya? A ver quién gana. ¿Ya? Y por supuesto que Dios va a cumplir. Dios no va a fallar, así que atrévete, pruébale. Trae todos los diezmos, trae todo a la casa. Y dice, entonces Dios va a derramar. Derramar es Dios da generosamente, hermano. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Este año tiene que ser un año que veamos la generosidad, la abundancia, la prosperidad, la bendición de Dios. Diga un amén así con fe, hermano. Con deseo, con voluntad. Sí, yo quiero esa bendición, Señor. Sí, dame esa bendición. Y Dios dice, te la doy. Ya está, yo ya la tengo dispuesta, pero haz lo que tienes que hacer. Y ahí se acabaron los amenes. ¿Ya ves? Así es, así siempre es así. ¿Ya? Entonces, pruébeme a ver si no derramamos la bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde, o sea, sobre y abunde, ¿no? Y luego el versículo 11 también está relacionado con esto, porque dice, cuando hacemos esto, que traemos a la casa de Dios lo que debemos de traer, entonces dice Dios, yo voy a reprender, tú no te preocupes, tú no tienes que reprender nada, yo mismo me voy a encargar, y Dios tiene toda la autoridad, y a la voz de Dios se sujetan y obedecen todos, dice, yo reprenderé. Ahí está implícito, ¿no? El pronombre, yo, ¿no? Dice, reprenderé por vosotros. Ustedes no lo van a hacer, yo lo voy a hacer. Y reprenderé por vosotros ¿a quién? Al devorador. ¿Qué hace el devorador? Sencillo, ¿qué hace? Devora, destruye, daña, perjudica, ¿no? ¿Sí?
Tiene cosas que se le dañan, que se destruyen, que se pierden en casa, en su vida, en su economía, todo. ¿Sí? ¿Sí? Dice Dios, yo lo voy a reprender. Hay un devorador que la Biblia muestra acá, señala acá. Hay alguien que devora, ¿no? Nuestros bienes, nuestras bendiciones, nuestra economía. Y dice Dios, si tú haces y cumples con lo que te toca, yo me hago cargo de lo demás. Yo lo reprendo. ¿Ah? ¿Ya? Por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Para el tiempo antiguo, que eran campesinos y labraban la tierra y todo lo demás, ¿ya? Pero el principio acá, el fruto de la tierra es el trabajo de nuestras manos. El fruto de la tierra salía por el trabajo que se hacía con sus manos. Entonces, hoy en día, cualquier actividad que hagas con tus manos, tu trabajo, tu esfuerzo, dice Dios, ¿verdad? No lo destruirá, ¿no? Ni vuestra vid en el campo será estéril, dice ¿quién? Jehová de los ejércitos. Dice Jehová. Como diciendo, lo afirmo yo. Como diciendo Dios, aquí pongo mi sello y firma, ¿no? Y yo lo hago. Así que pruébele a Dios. Pero hay alguien que devora, hay alguien que roba. El Señor Jesús dijo que hay un ladrón, ¿verdad? Y ese ladrón dice que su propósito es robar, matar y destruir. Pero hay alguien que vino, que se llama Jesucristo, para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Gloria a Dios. Dele un aplauso final. Pongámonos de pie, vamos a dar gracias a Dios. Pónganse de pie, por favor, y vamos a agradecer al Señor por su palabra. La segunda parte la vamos a ver la siguiente semana.